Palabra de Dios a Éxodo capítulo 30. Y Padre Celestial, te damos las gracias por habernos protegido durante estas semanas, por haber dado la provisión necesaria y la salud para que volviéramos a reunirnos hoy para enfocar en tu Hijo Jesús, nuestro Señor, el que murió en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Padre Celestial, por haber preparado este tiempo para que nos reunamos a examinar juntos tu palabra. Por favor, Padre, pedimos que nos llenes de nuevo en tu Espíritu Santo para que entendamos bien la palabra, para que siga transformándonos a la imagen de tu Hijo Jesús, porque Él es digno de toda nuestra gloria, toda la honra, toda la alabanza. Y así te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos llenes en tu Espíritu Santo para la gloria de Él. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, estamos en Éxodo capítulo 30. Y lo que habríamos hecho normalmente es que habríamos abierto la carpeta de las lecciones de escuela dominical al capítulo que dice Éxodo capítulo 30, versículos 1 a 10, el altar de incienso. Pero ustedes repasaron esta lección hace 8 días. Entonces lo que voy a hacer hoy es darles una lección, nada más como una presentación, un sermón sobre algunas descripciones del capítulo anterior que se entra en este capítulo también, y luego en el sermón vamos a ver en más detalle el altar de incienso, este mismo pasaje. Entonces no tienen nada preparado para hoy. Si usted preparó la lección para hoy, la lección que dice el dinero de la expiación, ya he hecho la lección para en 8 días. En 8 días seguimos a la rutina de la lección de las carpetas. Hoy tiene como un descanso en cuanto a la preparación de las preguntas, y vamos a ver Éxodo 29 y 30. Y empecemos en Éxodo capítulo 29, versículo 25. En Éxodo 29, 25. Este es simplemente un versículo en la consagración de los sacerdotes que Dios mandó al pueblo de Israel. Y dice, después lo tomarás de sus manos, tomando parte de la ofrenda para la consagración de los sacerdotes que vimos antes. Lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Esto versículo 24. Luego 25. Después lo tomarás de sus manos y los harás arder en el altar sobre el holocausto. Fíjense en la descripción que viene. En esto vamos a concentrar. Por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues claro que este sacrificio de un animal da un olor grato a Dios. ¿Será que Dios tiene una nariz y está encima del altar, pues oliendo pues el sacrificio y dice que sí, esto pues esto huele bien, estoy satisfecho? No necesariamente. Tiene esta descripción, pero la idea es que cuando Dios ve la obediencia de Israel, que a quien le ha mandado estos sacrificios, y cuando ellos en obediencia, por fe en Dios, prenden el fuego, pues cuando ellos queman este sacrificio, Dios está satisfecho. Y los sacerdotes y los otros que están presentes, cuando huelen el olor del sacrificio, se dan cuenta que no solo es agradable a nosotros, sino que Dios está satisfecho también, porque hemos obedecido su palabra.
expresa algo de la comunión, para que cuando Israel quema este sacrificio, cuando huelen el olor del sacrificio, se dan cuenta que no estamos solitos. No es simplemente que estamos en una barbacoa comiendo de este animal, sino que Dios está presente con nosotros. Igual como nosotros estamos satisfechos por estar en la presencia de Dios, igual como nosotros estamos satisfechos por obedecer su palabra, Dios está satisfecho con nosotros también. Así pues expresa estas palabras por olor grato delante de Jehová. Y recuerden también que vimos la misma descripción en el mismo capítulo, Éxodo 29, versículo 41. Ahora habla de los sacrificios regulares que harán los sacerdotes de Israel todos los días. Por la mañana ofrecerán un cordero, por la tarde ofrecerán otro cordero sobre el altar quemado. Y en versículo 41 habla de este sacrificio de la tarde y dice, ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, que esta ofrenda también tenía una parte de una copa de vino derramada encima, conforme a su libación. Y luego, ¿cómo lo describe el versículo 41? Ofrecerán el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, conforme a su libación. ¿Cómo? En olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Ahí está otra vez. Y como vimos hace 15 días, luego Dios expresa su gozo que cuando Israel cumple este mandato, cuando todos los días, cada mañana y cada tarde, pone la ofrenda de un cordero quemado sobre el altar en la mañana, otro en la tarde, que Dios se goza de la obediencia de su pueblo. Dice, recuerdan en versículo 48, esto será el holocausto continuo por sus generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con ustedes para hablarlos ahí. Que Dios, cuando habla de este sacrificio continuo, todas las mañanas, todas las tardes, hasta Dios se entusiasma por estas expresiones. Sabemos que Él anticipa, Él ve con anticipación este lugar que van a fabricar Israel y dice, maravilloso, ahí es donde me reuniré con ustedes. Dios mismo se está gozando. Claro, vamos a ver en los próximos capítulos que cuando Israel construye el tabernáculo, lo hacen con gozo. Pero a veces simplemente no consideramos que a Dios le da gozo también el reunirse con ellos o con nosotros el día de hoy. Podemos fijarnos nosotros a veces en que, wow, espero llegar a la casa del Señor, espero llegar a la iglesia. ¿Por qué motivos? Por motivos diferentes. Pero lo que tenemos que ver según estos versículos es que Dios está satisfecho con que nosotros lo buscamos y llegamos al lugar que Él ha indicado para convivir con Él. Dios se goza de esto también. Luego, recuerden, dice en versículo 43, ahí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será, ¿qué? Santificado con mi gloria y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Dios se goza de este lugar de reunión porque ahí va a santificar a su pueblo.
va a transformarlos para que sean agradables siempre a su vista, para que sean su nación, su pueblo, y se goza también de esta santificación en nosotros. Se goza de reunirse con nosotros para que nosotros seamos santificados también, para que dejemos de lado toda la contaminación y el pecado del mundo para andar en obediencia según Él. Tiene sentido, ¿verdad? Y luego sigue este versículo 45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Esta es la meta de Dios: reunirse con su pueblo para santificarlos. ¿Para qué? Para que convivan, para que pasen tiempo juntos, para que se gocen en su presencia, para que reposen en el Señor. Y este es el motivo. Este fue el motivo de Dios para Israel en este entonces con el tabernáculo. Este es el propósito de Dios con nosotros el día de hoy, de poder reunirse con nosotros para santificarnos, para que convivamos con Él. Tiene sentido, ¿verdad? Pues esto es simplemente un resumen de lo que vimos hace 15 días. Ahora quiero presentarles esta pregunta. Entonces, para andar de una forma agradable a Dios, para pues convivir con Él, entonces nos toca, pues primero, todas las mañanas matar un cordero sobre el altar en nuestra propiedad, y luego en la tarde nos toca matar otro cordero, así todos los días, y Dios estará satisfecho con nosotros, ¿verdad? No. ¿Qué diferencia hay en nuestra situación? ¿Por qué no seguimos matando corderos y quemándolos sobre altares? Así es. Jesucristo es nuestro sacrificio perfecto. El sacrificio que Él hizo de sí mismo en la cruz, en nuestro lugar, supera todos estos sacrificios del Antiguo Testamento. Por eso no continuamos estos sacrificios, porque todos estos sacrificios continuos no pudieron hacer por nosotros lo que hizo el sacrificio del Señor Cristo Jesús en la cruz. Cristo Jesús murió en la cruz para eliminar todos nuestros pecados, para que fuéramos perdonados de todos nuestros pecados, para restaurarnos con Dios, para que fuéramos adoptados como hijos de Dios y tantas cosas más como hemos visto. Pues todo esto tenemos por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y nosotros somos agradables a Dios por fe en su sangre. Por confiar en Él, somos justificados, aprobados por Dios por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿habrá una manera en que nosotros agradamos a Dios hoy en día? ¿Será que por la mañana, por la tarde, a la hora que sea, hay una forma en que podemos decir que andamos en comunión con Dios? Claro, basado en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, reconociendo que este sacrificio fue completo y no podemos ser más aprobados por Dios que somos ahora por la sangre de Cristo Jesús. Pero ¿hay alguna forma de convivir con Dios hoy mismo? Pues sí, en el Nuevo Testamento utilizan las mismas clases de descripción como acabamos de ver en Éxodo 29. Olor grato, agradable a Dios. Y utilizan términos de sacrificios para hablar de nuestro diario vivir hoy en día con Dios.
es decir, ya aprobados por Dios, justificados por la sangre del Señor Cristo Jesús, podemos continuar a dar placer a nuestro Dios, agradar a nuestro Dios por nuestra manera de vivir. Pues, ¿cómo lo hacemos? Lo vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento. Sigamos adelante al Nuevo Testamento, a la carta a los Efesios. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4:29. Queremos ver de 4:29 a 5, capítulo 5, versículo 5. Efesios 4:29 a capítulo 5 y versículo 5. Vamos a seguir la presentación del apóstol Pablo acá a los Efesios en cómo van a vivir ahora en Cristo Jesús. Desde capítulo 4, versículo 29, hasta entrando capítulo 5. En capítulo 5 es donde vamos a ver este vocabulario hablando de un sacrificio agradable. Pero tiene sentido por lo que dice en 4:29 también en adelante. ¿Listos? Dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca. ¿Esta mañana salió alguna palabra corrompida de su boca? Espero que no, porque ahora se va a sentir mal por haberlo dicho. Ni una palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena. ¿Será que entonces no voy a decir nada? Porque sé que lo que va a salir de mi boca va a ser corrompida. Mejor me quedo en silencio. No, dice el apóstol Pablo. Vas a hablar, pero de esta manera. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es decir, la palabra que va a salir de su boca va a ser de bendición a otra persona. Le va a edificar, le va a ayudar. Hable de esta manera, no de una forma corrompida, a fin de dar gracia a los oyentes, para que las personas que escuchen esta palabra no reaccionen por decir, mire, está enojado. Mire, ten cuidado. Mire, tengo que alejarme, dar distancia a esta persona para que se calme. No, en cambio, queremos que nuestras palabras afecten a la gente de tal forma que digan, wow, siento el amor de Dios. Siento la compasión de Dios por lo que me dijo esta persona. Lo que me dijo esta persona era como si Dios me hubiera hablado, porque me animó, me edificó, me ayudó a seguir adelante. Así que ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, de demostrar el amor de Dios a los oyentes. Mire el versículo 30. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios. Fíjense que esto es el opuesto del olor agradable, ¿verdad? El olor agradable es algo que daría gozo a Dios. Pues aquí este versículo nos dice que podemos dar otra reacción, contristecer a Dios o hacer que Dios se quede triste. No contristen al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Uno dirá, muy bien, no quiero dar tristeza al Espíritu Santo, ¿verdad? Pues, ¿cómo daría tristeza al Espíritu Santo? Pues, ¿qué acaba de decirnos en el versículo anterior?
por las palabras corrompidas de nuestra boca. Cuando salen estas palabras corrompidas de nuestra boca, no solo damos tristeza a nuestros oyentes, sino que damos tristeza a Dios, que quiere que utilicemos la lengua que nos dio para bendición, para edificar, para expresar el amor a los otros, no para ofenderles. Por eso, versículo 31 dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y alguien puede responder así, pues si me quito esto, me mantengo callado. Nada va a salir de mi boca. No, dice Pablo. Recuerden otra vez que salgan palabras de bendición, de ánimo y de amor de su boca. Versículo 32, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Ahí está la conexión. Si Cristo murió en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para guardar amargura contra otra persona? Si Dios nos ha perdonado y nos quedamos perdonados, ¿diríamos que somos más justos que Dios por guardar rencor a otra persona? No. Igual como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús, nosotros también perdonamos a los demás en Cristo Jesús. Ahora, ¿tiene sentido? Hemos hablado mucho de las palabras, de las formas de hablar, y uno dirá, ¿pero qué tiene que ver con un sacrificio de olor agradable? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la conexión? Miren capítulo 5, versículo 1. Y recuerden, el apóstol Pablo no puso divisiones de capítulos en sus cartas. Él simplemente escribió una carta entera. Es una carta entera. Son los editores que muchos siglos después pusieron capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, etcétera, para que fuera muy fácil de encontrar lo que dijo. Entonces, todo esto, entrando en capítulo 5, esto es parte de la misma carta, del mismo argumento, y dice en capítulo 5, versículo 1, sean pues imitadores de Dios. Imitadores de Dios, qué impresionante lo que nos manda acá. Imita, no a un rico, no a un famoso, no a su cantante famoso o lo que sea, imiten a Dios. Pues ¿cómo voy a imitar a Dios? Yo no soy Dios. Mírenlo, piénsenlo de esta manera. Imiten a Dios como hijos amados. ¿Cómo nos describe acá? Como hijos amados. Decimos, ok, sí, entendemos, hemos sido adoptados como hijos de Dios por Cristo Jesús. Somos hijos adoptados, correcto. Pero esta expresión, hijos amados, describe a un hijo en particular. Describe al hijo único que tiene una pareja. Es decir, que una pareja tiene un hijo y es su hijo único. Pues, ¿cómo será este amor a este hijo único que tiene? Un amor en abundancia, suponemos. Un amor hasta consentirlo. Consentirlo a lo máximo porque es el único hijo, ¿verdad? Pues así mira Dios a cada uno de nosotros, aunque somos muchos. Cada uno de nosotros individualmente somos como el hijo único de Dios en cuanto a su amor. Él no dice, mire, amo a estos hijos hasta cierto punto, los tolero, mientras estos otros hijos amo más. Dios no es así.
Dios nos ama a cada uno de nosotros como si fuéramos su único hijo. Esto es lo que comunica esta descripción. Entonces, ahora vamos a cambiar de perspectiva. Vamos a decir que usted es hijo único o hija única y sus padres le han derramado amor a usted por todos los años de su vida. ¿Cómo debe responder a este amor? ¿Lo va a rechazar? No, esperamos que no. ¿Cómo va a responder a este amor? Puede ser que dice, yo quiero ser como mi papá, porque veo que es un hombre justo, compasivo, yo quiero ser como él. Tal vez no voy a trabajar en el mismo oficio que él tiene, pero en cuanto a mi forma de interaccionar con los demás, quiero imitar a mi papá. Esto sería una forma apropiada de responder a este amor, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pablo, sean pues imitadores de Dios. Imiten a Dios, porque Él es tu papá celestial como ningún otro, que te ama, que te derrama diariamente su amor y su gracia. Imítalo a Él. Si Él te ha perdonado, toma este ejemplo para perdonar a los otros. Si Él nunca te ha hablado palabras de amargura y enojo, sino palabras de compasión y amor, pues también entonces habla palabras no corrompidas, sino palabras para edificación, palabras que expresan el amor. Todo esto está centrado en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y es por eso, en Cristo Jesús, que actuemos de esta forma. De nuestra carne, simplemente diciendo, pues hoy me voy a poner pilas y no voy a maldecir a nadie, menos a esta persona que me hizo tal. No, otra vez me caí en lo mismo. Si intentamos hacerlo por nuestra carne, nunca lo vamos a lograr. Pero si reconocemos, soy hijo amado de Dios en Cristo Jesús. Ahora podemos llegarle en oración. Señor, ayúdame a tener esta misma clase de amor como tú has tenido por mí. Ayúdame por el amor que me has dado en perdonarme a mí de todos mis pecados. Ayúdame a perdonar a esta persona, a dejar de lado la amargura contra esta persona, a poder decir palabras de bendición en vez de palabras de enojo a esta persona, porque estamos imitando a Dios que nos ha perdonado y que sigue obrando en nosotros para conformarnos a la imagen de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Tiene sentido hasta ahora? Muy bien. Alguien va a decir, pero pastor, no has hablado del olor fragante todavía. Seguimos hablando de cosas muy lindas, muy interesantes, pero ¿dónde está este sacrificio? Mire ahora el versículo 2. Anden en amor, como también Cristo nos amó. Otra vez la conexión con Cristo. Es por eso que nos portamos así. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿como qué? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Recuerden estos sacrificios del Antiguo Testamento. El olor del sacrificio que daba gusto a los israelitas cuando lo olían y se dieron cuenta, Dios lo está disfrutando junto con nosotros. Eran de olor gratificante, olor fragante a Dios. Ahora, este sacrificio ha hecho el Señor Cristo Jesús. Este olor fragante fue el sacrificio del Señor Cristo Jesús por nosotros en la cruz. Y Dios se quedó satisfecho con el sacrificio del Señor Cristo Jesús.
cuando murió en la cruz por nosotros. Tiene sentido, ¿verdad? ¿Qué conexión hay para con nosotros? Lo dice el mismo versículo. ¿Cómo andamos ahora? En amor, como Cristo nos amó. Entonces, cuando nosotros andamos en amor los unos con los otros, Dios recuerda el que anduvo en amor y murió por nosotros en la cruz. Y Dios ve nuestro ejemplo, Dios ve nuestro diario vivir y le recuerda lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y se queda satisfecho. Es como olor fragante. Entonces, versículo 2 dice, muy bien, nos toca andar en amor, como Cristo nos amó. Y esto le da gracia, esto le da gozo a Dios como olor fragante. Pero ¿cómo andamos en amor? Pues ¿cómo andamos en el amor? ¿Cómo andamos en el amor? No es difícil. ¿Qué nos dijo en capítulo 4, versículo 25? ¿Cómo? Ninguna palabra corrompida salga de su boca. Así nos amamos los unos a los otros. Y en vez de decir palabras de enojo y de amargura entre nosotros, hablamos palabras de edificación. Y todo lo que demás que vimos desde versículo 29 en adelante, estas simplemente son maneras de amarnos los unos a los otros. Y cuando nos portamos así por la gracia de Dios, Dios se queda satisfecho. Así que cuando perdonamos a otra persona y dice, me costó tanto perdonar a este, no volver a pensar en todo lo que me hizo y lo he perdonado, ¿cómo reacciona Dios a esto? Está satisfecho. Lo ve como, lo percibe como olor gratificante. Porque estamos imitando al Señor Cristo Jesús, que en vez de castigarnos por nuestros pecados, en vez de condenarnos como merecíamos por nuestros pecados, murió en la cruz por nosotros, para que nos quedáramos perdonados. Y cuando nosotros nos portamos de una manera semejante, Dios lo percibe como olor gratificante. Tiene sentido, ¿verdad? Muy bien. Hay otros versículos que podemos mirar. Lo vamos a repasar rápidamente porque tienen la misma idea. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, podemos decir el materialismo, ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. ¿Qué son truhanerías que no convienen? Sería como burlas de otras personas que hace que la gente ya baja de la estima de ellos, como hacer bromas para hacer que la gente se ría, pero a expensas de alguien. Esto pues no conviene a los santos de hacer burla de la gente para darle risa a la gente, sino antes bien que debe salir de nuestra boca, sino palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que debe salir. Acciones de gracias. Le damos gracias a Dios por las otras personas. En vez de insultarles, en vez de burlarse de ellos, pues les damos gracias a Dios por ellos, porque son, si conocen al Señor, hijos amados también de Dios, iguales como nosotros. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces vivimos hoy en día
igual como vivimos, como viviremos en el reino de Dios cuando Cristo vuelva por nosotros. Esta es la idea. Entonces hay bastante ahí sobre un sacrificio de olor fragante desde Éxodo hasta este pasaje en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver algunos otros también. No voy a tener tiempo para ver todos los ejemplos, pero vamos a ver uno en Filipenses. Efesios, luego la próxima carta es Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4:14. Filipenses 4:14. Dice el apóstol Pablo, casi de despedida a los filipenses en su carta, dice, sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Ahora, ¿qué tribulación está sufriendo Pablo en la carta a los filipenses? ¿Recuerdan? Sí, la cárcel. Fue encarcelado injustamente. Injustamente por predicar la palabra del Señor Cristo Jesús. Fue encarcelado, está sufriendo. Recuerden que las cárceles en este entonces no eran como las cárceles de hoy. No le daban comida unas 2 o 3 veces al día, no le daban ropa. Uno tenía, si quería comer, tendría que haber alguien fuera de la cárcel que se acordara de usted, que le diera comida para que tuviera algo de comer. Entonces Pablo está en la cárcel en Roma y está sufriendo, está en tribulación. Y los filipenses que vivían lejos de Roma, se acordaban de él y dijeron, vamos a juntar un regalo para el apóstol Pablo. Él está en tribulación en la cárcel, no tenemos ni idea ni cuándo va a salir, ni si va a salir. Pero le mandemos algún regalo para animarle, para asegurar que tenga lo suficiente para seguir adelante. Entonces, juntaron una ofrenda para enviar a Roma, donde lo entregaron para Pablo. Versículo 15. Y saben también ustedes, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino a ustedes solos. Pues a una Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Entonces, ¿qué dice Pablo? Ahora él está en la cárcel en Roma y ha recibido este regalo. Está escribiendo una carta de gracias, de agradecimiento a los filipenses por haberlo enviado. Dice, ¿sabe qué? Esta no fue la primera vez que ustedes me ayudaron en mi tribulación. ¿Recuerda hace una década o más cuando estuve predicando entre ustedes por primera vez? Y pasé de ciudad en ciudad predicando. Y ustedes me enviaron ayuda para sostenerme también. ¿Recuerdan estas veces cuando me ayudaron hace años, hace una década y media? Y sabe, ustedes fueron los únicos que lo hicieron. Y ahora, una década y media después, ustedes siguen fieles en ayudarme en mis necesidades. Ustedes son únicos en esto por la fidelidad de su preocupación por mí y de esta ayuda. Pues a una Tesalónica, en una época difícil, ustedes se identificaron conmigo una y otra vez para mis necesidades. Mire el versículo 17. Dice que no es que busque dádivas. Dice Pablo, no es que busque que me den más.
el apóstol Pablo no es como mi primer compañero de cuarto de la universidad, un buen amigo. Compartimos el mismo dormitorio por 2 años. Pero cuando él necesitaba dinero, y en ese entonces no hubo Zelle ni estas otras formas de enviar dinero. Cuando él necesitaba dinero, me decía, hora de escribir a mi abuela. ¿Y por qué? Pues él sabía que si él escribía una carta a su abuela iba a responder. Y en esta respuesta, ¿qué iba a incluir? Dinero. Entonces, cuando llegaba al punto, necesito algo de dinero, pues voy a escribir a la abuela. Y sí, le enviaba una carta, estoy pues portándome bien aquí en la universidad, mentira, estoy pues estudiando mucho, bla, bla, bla. Y firmó, lo envió, y en unos días llegaría la respuesta de la abuela, y ni pedía dinero él. Pero al llegar la carta siempre había una cantidad de dinero dentro. Pablo dice que esto no estoy haciendo. No les estoy hablando para que me den algo, que me den algo más. Recuerda de la generosidad de ellos por los años y dice que no es que estoy buscando que me den otra cosa, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. Quiero recordar esto para que Dios también se acuerde de su generosidad, para que Dios lo tome en cuenta. Quiero testificar a favor tuyo delante de Dios. Y es por esto que menciono de nuevo estas veces que me ayudaron. No es para sacar algún provecho, sino que es para que Dios le bendiga aún más que lo que le ha bendecido hasta el momento. Versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Está en la cárcel y contento. Contento no por estar en la cárcel, sino contento porque ha dado oportunidad a los filipenses que demostrara esta generosidad para la gloria de Dios. Todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron. Epafrodito es un nombre de la persona que dio la entrega para el apóstol Pablo. No había UPS ni FedEx ni nada de esto en ese entonces. Mire cómo describe lo que le enviaron. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable. ¿Agradable a mí? No, agradable a Dios. Se da cuenta, ustedes me dieron esta ofrenda a mí, pero en realidad le dieron a Dios esta ofrenda. Tal vez no se dieron cuenta cuando juntaron este dinero o lo que sea para ayudar a Pablo en la cárcel, pero estaban recolectando algo que dio gusto a Dios. Y quiero que sea dado en tu cuenta ante Dios, para describirlo así. Versículo 19. ¿Pablo los puede recompensar de alguna forma? No, pues está en la cárcel, ¿verdad? Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que fue de sacrificio a ustedes cuando me ayudaron a mí en mi necesidad, va a ser suplido, va a ser pues bendecido aún más por Dios, que es el que recibió esta ofrenda que me dieron a mí en la cárcel, dice a los filipenses. Entonces, hay muchos ejemplos más
que podemos mirar, pero simplemente vamos a resumirlos así rápidamente. En el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 49, describe a estos sacrificios de los corderos por la mañana, por la tarde, el sacrificio para consagrar a los sacerdotes, los describe como olor fragante ante Dios, que Dios está satisfecho con estas ofrendas. Y estos fueron superados por el Señor Cristo Jesús cuando murió en la cruz por nosotros. Este fue el sacrificio de olor fragante por excelencia para Dios. Y cuando nosotros nos portamos de acuerdo con el Evangelio, por el poder del Señor Cristo Jesús, para no hablar cosas corrompidas, sino para amarnos los unos a los otros, para perdonarnos los unos a los otros, para edificarnos los unos a los otros. Cuando nos portamos de esta forma, aun cuando recolectamos dinero para alguien en necesidad, cuando hacemos estas cosas, Dios participa con nosotros y lo percibe como olor gratificante, olor fragante, como estos sacrificios del Antiguo Testamento, porque lo hacemos por obediencia y por fe en nuestro Señor Cristo Jesús y para la gloria de Él. Esta es pues la lección en resumen. ¿Tiene sentido? Padre Celestial, así pedimos para el día de hoy que todo lo que decimos el día de hoy, esta semana en adelante, sean palabras gratificantes a ti, no palabras que te entristecen, sino palabras que te sean agradables para el beneficio de otros, para bendecirles. Y nuestras acciones de perdonar, de edificar a los otros, de dar a los otros en su necesidad, que estas cosas también, por el sacrificio que hizo tu Hijo Jesús por nosotros en la cruz, sea una manifestación del amor tuyo, del amor de tu Hijo Jesús por nosotros, y que sean por eso agradables a ti, Padre Celestial. Gracias por el privilegio de servirte de esta manera diariamente en nuestras propias casas, nuestros lugares de trabajo, en nuestro diario vivir, en el supermercado. Gracias, Padre Celestial, por tantas oportunidades que nos has dado para glorificarte, aunque las otras personas ni se den cuenta, que vivamos de acuerdo con este amor que nos has dado en tu Hijo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. ¿Hay café y pan? Ok, hoy no hay café y pan. En una oportunidad perdida para bendecirnos los unos a los otros, pero claro, a abrazar y besar esto. Que Dios les bendiga.